La guerra de Irak de 2003 hizo famosos a los contratistas de Blackwater, en especial por los desorbitados sueldos que cobraban y por su gatillo fácil, que les llevó a su debacle tras la masacre de la plaza de Nusur en 2007, donde masacraron a 17 civiles e hirieron a 20, mientras escoltaban a un convoy de la embajada norteamericana. Más recientemente, los mercenarios rusos de Wagner Group, que han participado en la guerra de Ucrania, en Siria, Libia y ejercen otras labores de seguridad, escolta, entrenamiento, etc., en otras zonas del globo, especialmente en África. Sin embargo, al no atenerse a ley o norma alguna, como el documento de Montreux, hay muchas preocupaciones de que sus despliegues conlleven numerosos crímenes de guerra, como se ha llegado a ver en Siria, o acusaciones de tortura en la República Centroafricana. Pero tras estas dos famosas compañías hay una bastante menos conocida, pero que está saliendo a la luz por su relevancia en la guerra de Libia, y esta es la turca Sadat. Conozcamos más sobre las posibles actividades encubiertas de esta compañía. Sadat no es una compañía militar o de seguridad privada al uso, como lo pudo ser en su día Blackwater o como lo es en la actualidad Wagner Group, que aunque es cierto de que hay un componente nacionalista bastante fuerte, incluso en algunos casos religioso, etc., en el caso de Sadat el componente ideológico es más bien islamista, y queda bien patente. De hecho, ya nos empieza a dar algunas pistas en su mismo logo, con los países musulmanes marcados en verde y destacando sobre el resto del mundo. Además, el mismo objetivo de la compañía, tal y como dice su página web, también nos da otra pista al respecto. Y dice así su página web. Sadat tiene como objetivo establecer la cooperación entre los países islámicos en lo que respecta a las industrias militares y de defensa, con el fin de ayudar al mundo islámico a tomar el rango que merece entre las superpotencias globales como una potencia militar autosuficiente, proporcionándoles los servicios relacionados con la organización de las Fuerzas Armadas, consultoría de defensa, entrenamiento militar y municiones. Pero donde de verdad vamos a ver el carácter ideológico que impregna esta compañía es en sus propios miembros, en especial su fundador. Vamos a ver la historia de esta compañía. Sadat se fundó en 2012 y su presidente, además de fundador, Adnan Tanriverdi, fue un antiguo general de brigada del ejército, que tiene además conexiones con el gobierno de Erdogan. Tanto él como parte importante de su personal clave fueron miembros de las Fuerzas Armadas, desde inteligencia a operaciones especiales, y que fueron forzados a retirarse en los años 90, a finales, por sus inclinaciones religiosas extremistas. Por cierto, a Sadat podemos considerarla una simple herramienta de Erdogan debido a que, según el propio Tanriverdi, el presidente turco fue uno de sus fundadores, y que se realizó con el apoyo de miembros del gobierno del partido de Erdogan, el AKP. Tanriverdi es una figura muy controvertida debido a las posiciones extremistas religiosas que hemos mencionado. Ha vertido numerosas opiniones en el diario Yeni Akit, de corte islamista, y que está a favor de Erdogan. Incluso algunos de los miembros de Sadat han ejercido como periodistas en dicho medio. Debido a sus estrechas relaciones gubernamentales, se ha utilizado para difundir un discurso de odio contra el resto de minorías en línea con cierto discurso oficial. Además, ha realizado labores de desinformación durante las protestas antigubernamentales de 2013 y, lo que es peor, no ha ocultado sus simpatías hacia Bin Laden lanzando algunas alabanzas tras la muerte de este o excusando de alguna manera ciertos ataques terroristas en Occidente, como cuando se tildó de degeneradas a las víctimas del atentado de Orlando en 2016. Recordemos que era un pub de ambiente gay y que fue el principal motivo por el cual se atacó. Por tanto, podríamos decir que la agenda islamista de Sadat es bien clara. A continuación vamos a ver cómo tras el golpe de Estado de 2016, Sadat cobra una gran relevancia en el aparato paraestatal de Turquía. Para ello vamos a hablar un poco del golpe. A ver qué ocurrió. Hay dos versiones principales alternativas a la oficial respecto al golpe de Estado de Turquía de 2016. Una, la cual dice que fue un autogolpe, es decir, que Erdogan auspició este golpe para que se le unieran los militares descontentos con la deriva autoritaria y neotomanista, de manera que, aprovechando la coyuntura, pudiera eliminar a los principales garantes de la democracia de Turquía, es decir, el ejército, o al menos así se considera a sí mismo el ejército. La otra
la aportada por el Centro de Inteligencia y de Situación de la Unión Europea, es que los militares ya sabían de las purgas que se iban a realizar, y entonces se sublevaron antes de que ocurrieran. Sin importar a qué versión nos acojamos, el hecho es que el resultado fue el mismo. Y es que, tras el golpe de Estado, se realizó una purga en las Fuerzas Armadas. Aquí hay que tener otro detalle en cuenta, y es que gran parte de esta cúpula purgada estaba en contra de las ansias de Erdogan de realizar operaciones militares en Siria. Es verdad que se había dado apoyo a los rebeldes, pero el gobierno quería realizar pues una intervención militar directa a través del ejército. Estos militares purgados estaban totalmente en contra pues de lo que se ha hecho después, las operaciones militares en Siria y luego en Libia. Cierto, además de las purgas en lo que es el ejército, también se realizó en la sociedad civil. Recordemos que muchos profesores fueron depurados y de otras profesiones liberales. Justo tras el golpe de Estado, Erdogan nombra a Tanriverdi como asesor principal en temas militares y miembro de la Junta Presidencial de Seguridad y Política Exterior en 2016, lo cual ya muestra los estrechos vínculos de Sadat con el gobierno turco. Además, a finales de 2016 se introduce una reforma en las Fuerzas Armadas que permitiría al ejército turco volver a contratar al personal militar retirado, ya sea para el servicio regular o como reclutadores. Gracias a esto, se podría traer a servicio activo a numerosos oficiales despedidos a finales de la década de los 90, debido a su extremismo religioso y los lazos con islamistas. Uno de los efectos colaterales de esta reforma es que, si como hemos visto, muchos de estos militares acabaron en Sadat, a partir de entonces podrían ejercer labores, por ejemplo, de reclutamiento. Ello les permitió llenar las filas de gente leal al régimen dentro de las Fuerzas Armadas. Numerosos autores han indicado en Sadat dos funciones principales que le asemejan a los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, o IRGC por sus siglas en inglés, aunque señalando que hay una gran diferencia, y es que el IRGC lleva numerosas décadas de creación, se ha desarrollado, mientras que en el caso de Sadat es un elemento de nueva creación. Estas dos funciones principales serían, en primer lugar, una fuerza para garantizar la lealtad política en el país, a través de la represión interna, como al parecer se hizo durante el golpe de Estado, y tras este, de acceder a puestos importantes clave, o como hemos visto, rellenar las filas de las Fuerzas Armadas de militares leales, aumentando también la influencia de esta. En segundo lugar, como un medio para llevar a cabo operaciones militares en el extranjero, en especial a través de actores proxy. Sobre ello hablaremos a continuación. En ambas funciones, gracias al uso de una estructura privada en vez de estatal, se mantiene una negación plausible para evitar la mayor responsabilidad posible por sus acciones al gobierno, culpando a elementos corruptos cuando fuera necesario. En la actualidad, la ley turca no prevé el uso de mercenarios, y a pesar de las amenazas de Erdogan en los pasados meses de realizar reformas para permitir su uso, vemos poco probable que siga los pasos de Rusia con la creación de un Wagner Group, es decir, no legalizar las compañías militares privadas. Sadat, recordemos, ha sido acusada de ser un mecanismo de represión interna, un actor paraestatal encubierto, y para situar bajo control a estos elementos, la situación irregular de muchas de sus actividades puede ser muy conveniente, para depurarlos a través del Estado en caso de que intenten asumir más poder o que hayan cometido algún error sonado. A pesar de la gran cantera de militares retirados a disposición de Sadat, el Estado turco no ha hecho uso de ellos de manera masiva para sus operaciones en Siria o Libia. Tengamos en cuenta que en 2016 se reduce de 510.000 a 355.000 el personal de sus Fuerzas Armadas, en especial de las fuerzas terrestres. Esto ha dejado a muchísimos militares con experiencia en lucha contra insurgencia disponibles para emplearse como mercenarios o servicios de seguridad, ya que la mayoría son de las fuerzas terrestres. Por lo cual, si no es ahora, en un futuro, sí que por lo menos es viable una Wagner, al menos en cuestión de recursos humanos. Otro asunto es si es necesario ahora mismo. Un Wagner turco, ya sea a través de Sadat, es decir, que Sadat se desarrolle siguiendo la línea de Wagner, o de una franquicia de esta, no es una posibilidad tampoco descabellada, porque además de las palabras de Erdogan amenazando con crear un Wagner turco, es que es técnicamente factible,
y que además tienen la necesidad de uno, tal y como dijo el antiguo embajador turco en Italia. Esto fue cuando hacía referencia al pacto en materia de defensa firmado entre el GNA y Turquía, que abría la puerta al uso de Sadat o similares en suelo libio, al mencionar la posible colaboración de organizaciones de seguridad y defensa y de civiles de organizaciones de seguridad. Al final parece que se ha preferido optar por utilizar la gran cantera de sirios aliados, como los de etnia turcomana, para sus operaciones militares en Siria y Libia. Estos rebeldes se pueden encuadrar en lo que se denomina Syrian National Army, en el cual el componente yihadista también está muy presente. En las operaciones llevadas a cabo en Siria por Turquía siempre ha habido un importante componente rebelde, en lo que podemos denominar guerra compuesta, es decir, el uso combinado de fuerzas irregulares con regulares. El uso de estas tropas irregulares permite reducir cuantiosamente las bajas propias, asignándole las misiones o posiciones más peligrosas, y dejando la de menos riesgo pues a la del ejército turco, o las que exijan un mayor nivel de preparación. Además, se aprovechan las cualidades en guerra irregular de estas milicias. Más graves son las acusaciones, tanto por parte de estados como Rusia, o miembros de la oposición parlamentaria en Turquía, e investigadores, que relacionan a Sadat y a la Agencia Nacional de Inteligencia Turca, o MIT, con el envío de armas y entrenamiento a miembros del ISIS y al-Nusra en Siria. Para ello habrían utilizado campos de entrenamiento en Turquía, en Hatay, y en Raqqa y Idlib en Siria. También habrían realizado numerosos reclutamientos en Europa, Rusia y Asia Central para nutrir a estos grupos. Los servicios que ofrece Saad se habrían mostrado, en caso de ser ciertas estas acusaciones, pues muy útiles, ya que según su propia página web, entre los servicios de entrenamiento de guerra convencional que ofrece, Sadat Defense ofrece una capacitación para la realización de emboscadas, incursiones, corte de carreteras, destrucción, sabotaje, operaciones de rescate, secuestro y tácticas y técnicas de contraataque. Y volvemos a recalcar, de ser ciertas estas acusaciones, este tipo de entrenamiento hubiera resultado de gran utilidad para estos grupos contra el ejército de Assad. En el caso libio, estos mercenarios sirios, reclutados por Turquía como refuerzos ante la debilidad de las milicias del GNA, habrían sido entrenados en campos de entrenamiento cercanos a Izmir, para luego ser llevados a Libia a través de medios encubiertos. Junto a ellos, 50 instructores de Sadat y algunos del ejército turco, lo que resulta en una extraña combinación de actores estatales y no estatales armados trabajando juntos en pos de los intereses geoestratégicos turcos. Para ir terminando, me gustaría hacer referencia a la difícil definición de estos rebeldes sirios que son trasladados a Libia para combatir, y es que por un lado está la motivación ideológica yihadista y por el otro lado el dinero, 2.000 euros al mes según algunas fuentes. Bueno amigos, pues tras arrojar un poquito de luz sobre esta compañía, ya que nos centramos demasiado en Blackwater, que por cierto dejó de existir hace años, y ahora en Wagner, la cual la verdad que he estudiado bastante, pues sí que es verdad de que habría que conocer un poco este actor que va a cobrar bastante importancia, según creo yo, en los próximos años. Al fin y al cabo, Turquía está teniendo una política exterior bastante intervencionista y la verdad pues que Sadat puede jugar aquí pues un papel clave. Solamente me queda agradeceros que hayáis visto el vídeo, recomendaros el canal, que os suscribáis a él, que le deis like y que lo compartáis. Os emplazo para dentro de unos 7 o 10 días para el siguiente vídeo, que espero que os guste también. Un saludo y hasta pronto.